Son varios los hitos que han marcado América Latina en este 2024. Los cambios en Argentina con el presidente Javier Milei, la batalla política en Venezuela, hay que ver qué pasa el 10 de enero, o el regreso del Frente Amplio en Uruguay fueron algunos de los hitos que han marcado este año que prácticamente ya se va. Queremos hacer este análisis en profundidad. Estamos con José Rodríguez Elizondo, abogado, diplomático, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Gabriela, gusto saludarte. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por acompañarnos. No es fácil, yo creo, hacer este análisis de todo lo que ha pasado en este último año en América Latina, un año bien revuelto. ¿Le parece que comencemos con nuestros vecinos? Argentina, primer año de gobierno de Javier Milei, ahí el pasado 10 de diciembre, con un alto respaldo, pese a las medidas de shock que él mismo había anunciado en su campaña y que está aplicando poco a poco. Bueno, realmente es uno de los temas más importantes para Chile por motivos no solo políticos, sino que geopolíticos. Tenemos un vecino con el cual no nos estamos llevando muy bien y tenemos varios pleitos importantes porque afectan territorial y marítimamente a nuestro país. Así es que aquí tenemos un ejemplo muy claro de la gran necesidad de que Chile asuma a cabalidad una tradición de política exterior de Estado. Al no hacerlo inicialmente, contribuyó a que Milei se sintiera encorajinado a hacer prácticamente lo mismo, pero con mucho más fuerza. Es un país mucho más importante. Se ha amarrado a los Estados Unidos en lo que el presidente Menem antiguamente llamaba una relación carnal, es decir, ha buscado en el hemisferio el aliado más poderoso posible. Y dentro de eso ha tenido una diferencia con Chile expresada prácticamente en términos personales, lo cual es demasiado grave porque no hay política de Estado que pueda ser coexistente con una relación personal mala. Entre ambos presidentes, y se nota eso, nunca han tenido una bilateral, pese a que ha habido oportunidades. ¿Qué señal se está entregando, como usted dice, a nivel de política exterior con estos dos presidentes tan alejados hoy en día con países hermanos? Bueno, a mí me impresionó la respuesta de nuestro presidente porque significa que seguramente gracias a una buena influencia de la Cancillería, ha reconocido que no puede haber resquemores personales en las políticas de Estado, pero claro, lo ha hecho después de que su trayectoria ha sido un poco contradictoria con esta posición. Es decir, aquí rige el tema, ese tema tan norteamericano del It takes two for tango. Se necesitan dos para el tango, ¿no? Aquí tenemos dos presidentes de dos países que tienen una historia muy larga de unidad en la independencia, de fraternidad, de competencia, de cuasi guerra en el año 78-79. Y lo más emblemático fue que el 40º aniversario del Tratado de Paz y Amistad, que fue el moderado por el Papa Juan Pablo II, no tuvo el realce que debió tener por estos conflictos que tenemos entre dos presidentes que prácticamente no se soportan, ¿no? Uno pensaba que iban a estar juntos, tal vez en el Vaticano o en alguna otra instancia, en la celebración de estos 40 años, pero eso no ocurrió. No, porque la diplomacia, Gabriela, es el arte de tragar sapos muchas veces, ¿no? Y así lo ejemplifican muchos diplomáticos de mucha categoría. O sea, la diplomacia es para hacer amigos o para evitar que los amigos se conviertan en enemigos. Y la defensa está para justamente hacer frente a los enemigos o para disuadirlos. Son las dos alas de la seguridad nacional que tienen que actuar complementariamente. Y yo creo, Gabriela, que nos falta mucho por aprender en este sentido. Claro que sí. Al lado de Argentina, Uruguay, la noticia ha sido el regreso del Frente Amplio al poder. Habían gobernado entre el 2005 y el 2020, pero esta vez regresan de la mano de Yamandú Orsi. Podríamos decir una suerte de heredero político, de una figura muy potente en ese país, de José Pepe Mujica. Bueno, ahí tenemos el impacto del liderazgo positivo. Pepe Mujica, a quien tuve el privilegio de conocer hace un par de años, es un patriarca que ha dado lecciones a las izquierdas latinoamericanas y de una manera muy gráfica. Él viene del movimiento Tupamaros, estuvo preso, ha sido una víctima caracterizada
y sin embargo su pensamiento está mucho más cerca de la socialdemocracia, de la democracia stricto sensu, que muchos otros militantes de las izquierdas que sin haber sufrido lo que sufrió él, quieren terminar con el Estado, quieren refundar los países, quieren hacer una cosa nueva, quieren reformar la historia como si la historia no hubiera acaecido. Entonces yo tengo una gran admiración por Pepe Mujica y por Uruguay. Yo conozco Uruguay desde mi adolescencia, es un país muy entrañable Es una y suerte de que, isla en América Latina, ¿o no? No sé cómo lo ve usted. Pensando en la discusión política, por ejemplo. mira, la geopolítica lo ubicó como una isla entre los dos colosos de América Latina, entre Brasil y Argentina. Es un pequeño país tampón y que por lo mismo tiene que cuidar mucho su relación internacional. Y es así como ha tenido una trayectoria democrática la más ejemplar, a mi juicio, de América Latina. Otrora era Uruguay, Chile, Costa Rica, pero hoy día nos está quedando Uruguay y Costa Rica un poco desconocida su trayectoria para nosotros, pero Uruguay es un país señero en este sentido. Y aquí juegan dos puntos de liderazgo importantes, Gabriela, no solo Pepe Mujica, también el general Líber Sereñi. En el origen del Frente Amplio Uruguayo hay un militar que les dio a los ex Tupamaros y a Pepe Mujica lecciones de disciplina y de manejo del Estado. Hay que leerse las memorias de Pepe Mujica o las entrevistas que le han hecho, donde él reconoce de una manera muy paladina lo que significó el general Líber Sereñi como líder del Frente Amplio. Mm. Un frente amplio muy distinto al que tenemos acá en nuestro país. Usted nombró a Brasil. Le quería preguntar por la figura de Lula da Silva, que a diferencia, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Argentina, Brasil hoy día está enfrentando una creciente inflación, la devaluación de su moneda, la falta también de reforma y, por otro lado, la situación bien compleja que está viviendo Jair Bolsonaro. ¿Cómo ha visto usted lo que ocurre en Brasil, esta potencia enorme de América Latina? Yo creo que Lula se ha ido desdibujando, no solo por el paso de los años, que es natural, sino porque no ha sabido evolucionar desde su impulso inicial. Su primera campaña que lo posicionó realmente en forma muy positiva en América Latina y que lo hizo soñar con esta posibilidad de ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Después se ha desdibujado porque no ha sabido definirse por una defensa franca y corajuda de la democracia que tenemos. Mm. Ha tratado de ponerse al medio, ha tratado de ser una especie de engranaje entre las dictaduras y las democracias débiles, con lo cual él mismo se ha debilitado. Y este golpe de Estado frustrado que vimos para impedir que surgiera su reciente presidencia es muy ilustrativo al respecto. Un país de la dimensión de Brasil que tiene un conato de golpe de Estado, que imita de alguna manera el asalto al Capitolio de las huestes de Donald Trump, es Ah. una cosa muy indicativa del pésimo momento que está viviendo no solo América Latina, sino el hemisferio. Mm. Es bien increíble lo que ha pasado con Dilma Rousseff, lo que usted comenta ahora con Lula da Silva y la figura además de Jair Bolsonaro, que está con una serie de problemas. Sí, claro, Jair Bolsonaro es una hechura del ejército, pero el ejército se liberó de él al nivel de capitán, ¿no? Por lo tanto, también hay que conocer, Gabriela, el ethos de los ejércitos. Nosotros que hemos tenido estas experiencias traumáticas del golpe militar, de los 17 años de Pinochet, no hemos aprendido mucho de lo que son los ejércitos. No hemos sabido que son la fuerza legítima del Estado, sea en una dictadura o en una democracia. Y en una democracia como la chilena, tenemos que superar los traumas tan graves del pasado, porque si no vienen los rebrotes. Mm. Hay analistas muy conspicuos de América Latina, de Chile, que con respecto a Chile pronostican que tenemos un reventón cada 40 años, ¿no? Bueno, estamos al filo de esa noticia, al filo de esos análisis.
Aprovecho de preguntar por otros dos países vecinos nuestros, Perú y Bolivia. Perú que también ha tenido una serie de problemas con sus presidentes hoy día, una jefa de Estado prácticamente que no existe, con bajísimo apoyo. Y lo otro es lo que ha ocurrido en Bolivia, con una derecha que está, yo creo que frotándose las manos, pensando en las presidenciales de agosto, por esta fractura del MAS boliviano, esta confrontación entre Evo Morales y Luis Arce. Si quiere, comencemos con Perú. Comenzando por Perú, un país que yo quiero mucho porque viví 10 años en el Perú, viví la constitución de Haya de la Torre, cuando Francisco Morales Bermúdez estaba entregando de una manera muy notable el poder político en una transición ejemplar, que no ha sido destacada porque es una de las transiciones ejemplares, junto con la española y junto con la chilena. Pues bien, ahí se formó un sistema de partidos políticos parecido al de Chile, con raigambre europea, pero que llegó un momento en que se deshizo abruptamente en la primera presidencia de Alan García. Y Mm. desde entonces no se ha recompuesto un sistema democrático ortodoxo en el Perú, pero la democracia como idea política se ha mantenido de una manera milagrosa. ¿Cómo puede ser Sim- eso? A ver ¿qué lectura hace usted de eso? Simplemente te digo, Gabriela, que la presidenta Dina Boluarte tiene un rating del 5% actualmente, con el cual no existe ninguna posibilidad de tener liderazgo en un país. Sin embargo, la opinión pública peruana, los políticos actuales, pese a que no son los que eran, tratan de mantener la institucionalidad lo más incólume posible, inclusive con un jefe del Ejecutivo que tiene ese rating de aceptación, que es una no aceptación. Ahora, ¿por qué se ha producido esto? Esto se ha producido primero por el efecto terrible del autogolpe de Estado de Fujimori en el año 90 y tantos, el término de la constitución de Haya de la Torre, que era una constitución socialdemócrata ejemplar, y una sucesión de presidentes con muy escasa concepción de lo que son las políticas de Estado, inclusive la palabra patriotismo. Muchos de ellos han estado en la cárcel, siguen estando en la cárcel. El último ha sido Alejandro Toledo. El único que salió indemne de esta sucesión de presidentes provisionales ha sido un viejo amigo mío, Francisco Sagasti, con quien trabajábamos juntos en la revista Caretas. Un tipo que yo valoro mucho porque es de una gran honestidad y de una gran capacidad científica. Bueno, ha sido el único que ha soportado esto, pero no dejó una estructura porque no podía. Claro. Entonces, hoy día estamos en el Perú con una resiliencia milagrosa desde el punto de vista de la conservación de las estructuras básicas. Léase presidencia, que no ha sido expectorada, léase fuerza legítima del Estado, que se mantiene a la expectativa, que no quiso apoyar un golpe de Estado. Esto es muy importante. Cuando Pedro Castillo quiso dar un ingenuo golpe de Estado, no tenía un ápice de Fuerza Armada detrás. Entonces, ahí tenemos también otra institución que se está manteniendo incólume y de alguna manera está dando la razón a esa autopercepción de los militares peruanos de que son la fuerza tutelar del Estado. Yo muchas veces tuve que hacer con esta autodefinición de los militares peruanos de que son la fuerza tutelar del Estado. Bueno, y tenemos una clase política malograda. El Congreso tampoco tiene ninguna gran aceptación, por lo tanto, el Perú es una incógnita. Pero aquí viene también la otra pata de tu pregunta, Gabriela, ¿cuál es la relación con Chile? Mm. Precisamente porque no teníamos claro que la política exterior es la más delicada de las políticas porque es de Estado. En alguna oportunidad nosotros quisimos darle lecciones a Dina Boluarte diciéndole que debía cambiar el rumbo de su gobierno, lo cual afectó profundamente el orgullo peruano. Herimos el orgullo nacional en una presidenta que no representaba prácticamente al Perú. Claro, exactamente. Bueno, y yo hace pocos días estuve escuchando al nuevo canciller peruano, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que interrogado por la relación dijo que era un tema olvidado. Él viene de la Cancillería de Torre Tagle, que es una cancillería con mucha solera, con gran prosapia, una gran cancillería. Te diré que prácticamente todos los cancilleres peruanos vienen de Torre Tagle y este también.
Entonces nos lanzó un mensaje. Miren, chilenos, nosotros tenemos capacidad de procesar la política exterior y hemos decidido que este incidente está olvidado. Gran lección. Gran lección. Oiga, y lo de Bolivia, lo que ha pasado con la figura de Evo Morales, este enfrentamiento con Luis Arce y lo que está esperando la oposición finalmente para las elecciones del próximo año. Bueno, con Bolivia hemos tenido un problema histórico. Hemos reaccionado siempre a la acción de Bolivia desde que llegó Evo Morales al poder, Exactamente. por Sí, y el ahí tema por del el mar, año. claro, entre otros. Bueno, llegó Evo Morales y trastornó la política boliviana porque él venía con un ánimo revanchista que nunca quisimos reconocerlo. Es decir, para él, la salida al mar para Bolivia no era una cuestión de negociación, era una cuestión de imposición por lo que se llama en la teoría geopolítica una estrategia de aproximación indirecta. Primero tratar de negociar, después tratar de imponer, después tratar de internacionalizar una posición contraria a Chile para aislar a Chile. Esto se dio así sobre bases ideológicas tramposas, bases que adherían toda esta posición revanchista contra Chile a una ideología política revolucionaria, pergeñada, diseñada y promovida por el vicepresidente Álvaro García Linera. Mm. Como hemos tenido grandes problemas con la enseñanza en general y con la cultura política en especial en Chile, nosotros creímos que este era un derivado más de las teorías revolucionarias marxistas y era una posición teórica adecuada al revanchismo boliviano que se fundaba en la experiencia chavista según la cual se podía llegar al poder por elecciones, pero no soltar nunca más el poder. Una democracia inicial sin alternancia que derivaba en dictadura, que fue lo que copió Evo Morales. Mm. Para sintetizar, Gabriela, la constitución de Evo Morales desconoce el tratado de 1904 chileno-boliviano. Es un tema prácticamente ignorado por los chilenos. Una constitución de Bolivia que trataba de ser un país ideológicamente hermano, mejor dicho, que nosotros tratábamos de ser ideológicamente hermanos con Evo Morales, y que él planteaba una constitución que desconocía un tratado de fronteras, y además que en sus discursos de revanchismo nos definía a nosotros de una manera muy, muy precisa y muy grave por la posición misma que tiene nuestro gobierno. Nos definía como el Israel de América Latina. ¿Quién No, sabe esto tremendo. aquí? ¿Quién sabe esto aquí en Chile, Gabriela? No, Bueno, nosotros tuvimos un momento de debilidad muy grande. Creo que fue bajo el gobierno de Michelle Bachelet, cuando aprobamos la agenda de los 13 puntos en la cual estaba el mar, la palabra mar que significaba considerar que el tema de Evo Morales era un tema pendiente. Y nos enredamos tanto en esto de que era un tema pendiente que tuvimos que ir a La Haya y ganamos el pleito por goleada. Pero sucede que hoy día ese pleito tampoco es asumido por el poder gobernante de Luis Arce, que sigue canjeando la relación diplomática normal por Chile por una salida soberana al mar, como que claro. el fallo de La Haya no hubiera existido. Entonces, para que tú veas cómo el tema de Chile con sus vecinos se nos ha complicado mucho más que antes en la historia. Y si nosotros consideramos que en América Latina, y que por ahí partió tu pregunta, tenemos una horrible relación con Venezuela, que nos costó mucho asumir que era una dictadura. Tenemos una horrible relación con la Nicaragua del matrimonio Ortega. Tenemos una relación silenciosa con la dictadura cubana. Por lo tanto, tenemos no solo una vecindad problemática, sino que tenemos una enemistad con las dictaduras de izquierda. Es decir, es un cuadro realmente novedosísimo, según el cual yo he llegado a la conclusión de que la vieja HB3 de los geopolíticos militares hoy día es una HB3 reforzada. Me explico. El pensamiento militar chileno habla de HB3 por
hipótesis vecinal entre frentes, de conflicto vecinal entre frentes, o sea, Argentina, Perú, Bolivia, que es lo más grave que le puede suceder a Chile, y por lo tanto es lo que hay que evitar mediante la disuasión. Bueno, pero viendo este cuadro al cual tú me has llevado, Gabriela, yo pienso que hoy día estamos ante una HIV-3 reforzada, con enemigos en Venezuela, en Nicaragua y con una relación muy especial, muy recelosa con Cuba, a la cual no nos atrevemos a definir como bajo una dictadura. Ahí no. Oiga, usted nombraba Venezuela. Lo llevo al 10 de enero del 2025. ¿Qué cree usted que va a pasar? El escenario, cuando dice Edmundo González que va a asumir el poder, Nicolás Maduro dice lo mismo. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho esta noticia de que Edmundo González viene al Cono Sur primero para ir después a Venezuela, porque si alguien serio como Edmundo González, a quien conozco por Zoom, hemos tenido varios Zoom de debate, debe haber algo preparado que yo ignoro. Y naturalmente se ignora porque frente a una dictadura férrea como la de Maduro no hay que darle pistas. Hay que ser cauteloso, claro. Es decir, hay que ser extremadamente discreto y manejar una estrategia que tenga como componente la fuerza, si no, si llega ingenuamente Edmundo González en un avión comercial a Caracas, uno sabe que lo van a tomar preso, lo van a meter a la cárcel. Y es ahí donde yo creo que hay un liderazgo muy potente que es el de María María Corina Corina. Machado. María Corina Machado se ha revelado como una lideresa de la historia antigua. Estas mujeres poderosas, tipo Margaret Thatcher, tipo Y Indira valientes Gandhi, también. Indira Gandhi, que cuando los políticos de su tendencia democrática están acorralados, surgen ellas para tomar la bandera, ¿no? No es casual que María Corina hoy día esté sonando como candidata al Premio Nobel de la Paz. Yo creo que la clave de esta noticia de Edmundo González viniendo a Chile, entre otros países, para después aterrizar y tomar el poder en Venezuela, tiene un mar de fondo que ignoramos. Pregunta abierta. Oiga, Estados Unidos, México, el poder de Claudia Sheinbaum, primera mujer en el poder ahí en México, la historia de ese país y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Se lo pregunto especialmente por el tema migratorio y lo que puede hacer, entre comillas, lo que puede hacer Trump con América Latina, que no nos mira mucho en generalmente Estados Unidos. No sé si con mi ley puede haber ahí algún cambio. Bueno, el caso de México ha sido un caso siempre especial en América Latina. La relación privilegiada de México siempre ha estado con Estados Unidos, una relación que tiene altos y bajos, pero además tiene un paradigma. Pese a que Estados Unidos le arrebató una importante porción de territorio, siempre han mantenido una relación diplomática. Ahí juega la ortodoxia diplomática. El principal socio comercial, la principal relación política está entre México y Estados Unidos. Las demás son relaciones accesorias. Por lo tanto, el izquierdismo del PRI, el izquierdismo de AMLO, tienen un sesgo un poco oportunista, o sea, refuércenme ustedes los latinoamericanos de izquierda para tener una mayor fuerza frente a Estados Unidos. Ahora bien, en este sentido, no es muy democrático el sistema mexicano. El PRI fue definido por Mario Vargas Llosa alguna vez como la dictadura perfecta. Tenía rasgos muy originales como dictadura. Nuestras dictaduras un poco ingenuas de la América del Sur y de Centroamérica tienden a tomar el Estado como un botín permanente. Es decir, el que llega al poder no lo suelta y la corrupción permea hasta el final hasta la caída de la dictadura. Pero en México los gobiernos del PRI eran periódicos. Se iba todo un gobierno del PRI y llegaba otro gobierno del PRI. Por lo tanto, había lo que podríamos llamar una corrupción acotada. Entonces, eso fue lo que alguna vez Mario Vargas Llosa, estudiando, lo dijo, esta es una dictadura ejemplar, es la dictadura perfecta, porque no había ese tema de la corrupción que corroe las dictaduras, ¿no? Había una corrupción acotada. Pero ahora estamos frente a un problema muy delicado, porque AMLO, que a mi juicio
no es un paradigma de demócrata, ha dejado en el gobierno, y yo digo ha dejado porque realmente ha sido una pupila suya, Sheinbaum. Entonces, la gran incógnita de todos los analistas de América Latina es hasta qué punto Sheinbaum puede ser una sorpresa desde el punto de vista de la lealtad. Es decir, si va a seguir la huella, si va a seguir disciplinadamente la impronta de AMLO o si va a tener un vuelo propio. Claro. En este sentido, tenemos el gran ejemplo latinoamericano del peronismo que alberga en su contenido político desde la derecha hasta la izquierda, ¿no? Bueno, vamos a ver si Sheinbaum cómo va a reaccionar. Por el momento no ha dado muchas pistas. Oiga, por último, en virtud del tiempo, le quería preguntar por su libro, lanzado este 2024, Chile y la ley de la selva, límites del derecho en la historia reciente y cómo despolarizar para vivir en democracia. Bueno, es un libro que le tengo mucho cariño yo porque recoge mi experiencia de joven estudiante de Derecho. Tú sabes que en la Facultad de Derecho es donde se fragua el poder político principal de Chile. Tenemos un edificio dentro del campus que se llama el edificio de los presidentes. Mm. 17 presidentes han estado en las aulas como alumnos y después dirigiendo el país. El último es un egresado de nuestra facultad. Por lo tanto, ese libro lo escribí yo pensando en un tema muy básico. ¿En qué momento la universidad meritocrática de la época de Juvenal Hernández, de Gómez Millas, a quien conocí, se convirtió en una universidad con tendencia militante, que es otra cosa? Y entonces ahí viene una serie de análisis que a mi juicio no se han hecho. O lo ha hecho alguien muy especial en Chile, que fue un compañero de curso mío, Luciano Tomasini, y que nadie lee, nadie conoce. Cuando ficha o filia desde la Revolución de Mayo en Francia un movimiento universitario que permeó todo el mundo y también a Chile, en virtud del cual el estudiantado universitario determinó que la democracia que teníamos no era válida, era una democracia simplemente formal y que había que comenzar prácticamente de cero, la teoría de la refundación, que empalmaba con esta teoría indigenista de Álvaro García Linero. O sea, ahí tenemos A quien estábamos nombrando, claro. uno de los problemas, de los hilos de la trama. Entonces, claro, yo hago un libro que en alguna medida es complementario a mis memorias, un libro que se llamó La muerte, el día que me mataron, ¿no? Cuando yo era funcionario del gobierno de Salvador Allende. Entonces, esta es una segunda parte de las memorias que tiene este tema, el derecho y la revolución. Así que me gusta mucho que lo haya mencionado porque alguien lo va a leer. De todas maneras, queda hecha la invitación y muchas gracias por su tiempo, José Rodríguez Elizondo, con esta interesante conversación. Muchas gracias a ti, pues, Gabriela. Bye Buenos bye, feliz días. fiesta. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros a través de emol.com.